Los cielos del Caribe estallaron en sobresalto cuando, en plena madrugada, un rugido metálico y quebrado atravesó la oscuridad. No fue el sonido de un avión comercial ni el estruendo rutinario de un motor militar en entrenamiento. Esta vez fue diferente, fue urgente, fue peligroso. Y mientras Venezuela dormía, algo que nadie esperaba estaba a punto de alterar el equilibrio regional. Un A-10 Warthog de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el avión antitanque más temido del planeta, realizó un aterrizaje de emergencia en una pista remota del Caribe, activando alarmas desde Caracas hasta Washington. Lo que empezó como un posible fallo técnico se convirtió en una crisis geopolítica que estremeció a Venezuela, sacudió al Caribe y despertó a medio planeta. En menos de 15 minutos, el A-10 descendió a toda velocidad, perdiendo altitud mientras dejaba una estela de humo visible incluso desde las cámaras costeras. Los sensores venezolanos, los radares cubanos y los satélites de observación extranjeros registraron cada segundo, cada metro de caída, cada maniobra desesperada por mantenerse en el aire. La tripulación no hablaba de manera calmada ni profesional. Sus comunicaciones interceptadas fueron breves, cortantes y cargadas de urgencia. Mayday, Mayday. A-10 en condición crítica, pérdida de presión hidráulica, fallo severo en sistema de control, necesitamos pista inmediata. Esa frase repetida 3 veces bastó para encender todas las alarmas regionales. Todo comenzó alrededor de las 03:58 de la mañana, hora local. Un A-10 con distintivo Hawk 17 transmitió su señal de socorro directamente a una base estadounidense en el Caribe. El mensaje era claro: el avión no iba a llegar a tierra firme por sus propios medios. En menos de 20 segundos, el controlador respondió: autorizado, aterrizaje inmediato, pista auxiliar Alfa 3 despejada. Pero lo que la torre no esperaba era que el A-10 no venía solo. Muy por encima de él, casi invisible, volaba un F-16 en escolta silenciosa. Y más lejos, a unos 40 kilómetros, un KC-135 orbitaba en patrón de espera, preparado para intervenir si la situación escalaba. La torre iluminó la pista en el último segundo para evitar que sensores civiles detectaran actividad inusual. Bomberos, personal médico y equipos de rescate corrieron a sus posiciones sin previo aviso. No era un entrenamiento, no era un ejercicio, era una emergencia real. A las 04:07, el A-10 apareció en el horizonte con su tren de aterrizaje extendido completamente, un signo inequívoco de que algo estaba muy mal. Su ala izquierda apenas se sostenía. El fuselaje mostraba daños visibles. El motor derecho expulsaba un humo espeso y oscuro. El Warthog, famoso por sobrevivir a impactos de misiles, fuego antiaéreo y explosiones, llegaba herido de una manera que nadie entendía. A las 04:11 tocó tierra con violencia. Rebotó una vez. Una columna de chispas salió del tren delantero. Finalmente se detuvo al final de la pista, inclinado, respirando humo. Pero el impacto del aterrizaje apenas iba a ser el comienzo del verdadero problema. Los radares venezolanos entran en pánico. En la base aérea de Barcelona, los operadores de vigilancia comenzaron a recibir ecos irregulares casi al mismo tiempo que el A-10 tocaba tierra. Primero creyeron que se trataba de un jet civil con problemas, pero la firma térmica no coincidía con ningún vuelo autorizado. El radar mostraba un objeto militar cayendo desde más de 10.000 metros de altitud hacia la frontera del Caribe. A las 04:17, el Comando de Defensa Aeroespacial Integral declaró alerta amarilla nivel 3. 3 minutos después, la alerta ascendió a nivel 4. Los controladores venezolanos describieron el comportamiento del avión como errático, inestable y con patrón de caída inusual, lo que despertó sospechas inmediatas. Y cuando intentaron contactar al avión, nadie respondió. Silencio absoluto. Ni un código, ni una señal, ni un saludo. Un avión militar extranjero acercándose a la zona de interés venezolano en silencio es, para los analistas, un escenario de máximo riesgo. Los expertos venezolanos ya sabían que no era un jet comercial, ni siquiera era un F-16. El tamaño, la velocidad, la huella térmica, todo apuntaba a un A-10 Warthog, un avión famoso por su cañón GAU-8 Avenger de 30 milímetros capaz de destruir tanques en segundos. ¿Pero qué hacía un A-10 estadounidense volando de madrugada cerca de Venezuela, descendiendo de forma tan peligrosa, con un escolta no identificado? Las teorías no tardaron. Fuego enemigo no declarado, colisión con dron hostil, sabotaje interno, daño en misión clasificada, fuga de material crítico en vuelo. Lo que ocurrió después confirmó que la situación era mucho más grave. Los sistemas venezolanos detectaron interferencia electrónica en múltiples frecuencias. El A-10 y el F-16 que lo escoltaba activaron contramedidas avanzadas que bloquearon temporalmente los radares costeros de Caracas, Falcón y Sucre. Por primera vez en años, Venezuela quedó parcialmente ciega durante 9 minutos. Un bloqueo electrónico tan preciso solo se activa cuando hay algo demasiado importante
importante que proteger: la reacción inmediata de Venezuela. A las 04:32, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa recibió la información filtrada. Un avión militar estadounidense había realizado un aterrizaje de emergencia a menos de 350 kilómetros de la costa. En cuestión de minutos, se ordenó activar baterías antiaéreas costeras, helicópteros artillados, patrullas marítimas, estaciones de observación en modo de combate. Las bases de La Carlota, Puerto Cabello y Barcelona entraron en alerta máxima. Mientras tanto, el gobierno sostuvo que se trataba de una intrusión aérea no identificada, evitando mencionar directamente al A-10. Pero los analistas lo tenían claro. Era un Warthog, y su presencia en el Caribe en ese estado no era casualidad. Pocos aviones inspiran tanto respeto como el A-10, diseñado para resistir impactos brutales, perder partes de su ala, quedarse sin un motor e incluso sobrevivir sin sistemas hidráulicos. Este avión es una leyenda en el campo de batalla. Su blindaje de titanio puede detener proyectiles de gran calibre, su cañón puede pulverizar vehículos blindados, y su capacidad de seguir volando incluso después de recibir daños graves es casi inhumana. Por eso, ver a un A-10 descender casi fuera de control encendió todas las alarmas. Un avión que soporta fuego enemigo sin problemas no se desmorona por una simple falla mecánica. Algo más grande había ocurrido. Y aquí entra el primer elemento clave. El A-10 no debía estar allí. No había rutas programadas. No había misiones anunciadas. No había ejercicios militares en la zona. Así que, ¿qué lo llevó a aterrizar tan cerca de Venezuela? Imágenes filtradas desde islas cercanas. A las 05:10 de la mañana comenzaron a circular videos grabados desde 2 islas del Caribe. Las imágenes nocturnas mostraban un avión pesado descendiendo con luces parpadeantes, expulsando humo desde el motor derecho y haciendo maniobras bruscas para mantenerse en vuelo. A unos kilómetros detrás, se distinguían 2 puntos luminosos avanzando a alta velocidad, cazas de escolta. Las teorías explotaron como pólvora. ¿Había sido atacado? ¿Estaba transportando algo demasiado peligroso? ¿Era parte de una operación secreta? ¿O estaba evacuando a alguien de altísimo valor? Para los operadores venezolanos, había otra posibilidad aún más inquietante. El A-10 podría haber sido dañado en un enfrentamiento no declarado en alguna zona del Caribe, posiblemente relacionado con actividad extranjera. Y aquí hago la pausa estratégica solicitada. Pero escucha esto, suscríbete al canal ahora mismo, porque más adelante en este mismo video revelaré un acontecimiento clave que podría cambiar por completo la interpretación de este incidente. Minutos después del aterrizaje del A-10, los sistemas venezolanos comenzaron a fallar. Las pantallas se congelaron, los ecos se multiplicaron, los ruidos digitales saturaron las frecuencias de radar. Durante más de 8 minutos, Venezuela operó con lecturas falsas. Ese bloqueo solo puede generarlo un equipo especializado en guerra electrónica de alta potencia. Y aquí viene lo más sospechoso. Los operadores detectaron la firma del bloqueo en frecuencias similares a las usadas por plataformas estadounidenses como EA-18G Growler, sistemas de interferencia del F-16, módulos externos de supresión de defensas. Si uno de esos sistemas estuvo activo, la operación no fue improvisada, fue planificada, meticulosa, preparada para una contingencia extrema. Reunión urgente en Caracas. A las 05:30 de la mañana, Nicolás Maduro fue informado de la situación. Minutos después convocó al Consejo de Defensa Nacional. La discusión fue intensa. ¿Debían interceptar la zona? ¿Debían enviar helicópteros para inspeccionar el lugar del aterrizaje? ¿Debían emitir una condena pública inmediata? Finalmente, la orden fue clara. Observar, no intervenir. Cualquier movimiento en falso podía escalar en cuestión de segundos. Un enfrentamiento directo era lo último que Venezuela podía permitirse. Pero mientras Caracas debatía, en Washington el silencio era absoluto. Ni un comunicado, ni una aclaración, ni una explicación mínima. Y ese silencio fue más alarmante que cualquier ruido. Mientras tanto, en la pista caribeña donde el Warthog aterrizó, las cámaras satelitales captaron escenas que parecían sacadas de una operación clandestina. Equipos médicos corriendo, vehículos blindados formando un perímetro, personal armado rodeando el avión, contenedores sellados siendo descargados rápidamente, un módulo médico con símbolos de riesgo biológico. Ese último detalle fue suficiente para que las teorías se multiplicaran de inmediato. Las imágenes satelitales difundidas horas después confirmaron lo que ya muchos sospechaban. Aquel aterrizaje del A-10 no fue, en absoluto, un incidente casual. El módulo médico con símbolos de riesgo biológico, los contenedores sellados y el despliegue de personal armado alrededor del avión levantaron todo tipo de hipótesis, desde evacuaciones médicas críticas hasta operación de recuperación altamente sensible. Y mientras la prensa intentaba descifrar el rompecabezas, en los centros de inteligencia de la región, todos coincidían en algo. Estados Unidos solo despliega ese tipo de protocolos cuando la amenaza es real, inminente y capaz de comprometer activos estratégicos. Lo más desconcertante fue que, durante todo el episodio, el Pentágono permaneció en completo silencio. Ni una conferencia, ni una nota diplomática, ni un comunicado para calmar aguas.
Solo una filtración interna, escueta y fría. Incidente técnico, A10 asegurado, recuperación en curso. Demasiado breve para un evento tan grande, demasiado calculado para ser improvisado, demasiado preciso para no esconder algo más. Los analistas latinoamericanos lo dijeron sin rodeos. Cuando el Pentágono guarda silencio, es porque lo que ocurrió no puede discutirse públicamente, y ese silencio solo aumentó las sospechas. Venezuela responde. A las 06:10 de la mañana, el Ministerio venezolano emitió un comunicado urgente. Detectamos la aproximación y aterrizaje no autorizado de una aeronave militar estadounidense en zona cercana a nuestra soberanía. Se activaron los protocolos de vigilancia. Evitaron usar el nombre del avión. Evitaron mencionar que sabían que era un A-10. Evitaron hablar del bloqueo electrónico. Pero el mensaje era claro. Venezuela estaba molesta, sorprendida y en alerta. En 1900, paralelo, el alto mando ordenó mantener activas las baterías antiaéreas por 6 horas más. Mientras tanto, la televisión estatal mostró imágenes de sistemas antiaéreos en posición de combate, radares encendidos y tropas movilizadas. Era un mensaje doble. Para su población interna, estamos preparados. Para Estados Unidos, no vamos a dejar pasar más incidentes como este. Lo que parecía un simple aterrizaje de emergencia se transformó rápidamente en una crisis diplomática. Cuba y Nicaragua condenaron el suceso. Colombia guardó silencio oficial, aunque altas fuentes confirmaron que la pista usada por el A-10 pertenece a una instalación compartida. Medios internacionales comenzaron a hablar del aterrizaje fantasma del Caribe. Y en redes sociales, el hashtag Emergencia A10 se volvió tendencia en menos de una hora. Pero mientras las opiniones se multiplicaban en todo el continente, en las oficinas de inteligencia las alarmas ya estaban sonando. ¿Qué demonios hacía un A-10 estadounidense realizando un aterrizaje de emergencia tan cerca de Venezuela? ¿Y por qué con un despliegue tan silencioso y quirúrgico? Lo más preocupante no fue el aterrizaje del A-10, fue lo que ocurrió después. A las 07:23, un satélite ruso captó actividad inusual en la misma pista. Un segundo avión estadounidense, también militar, despegando con rumbo norte. Era otro A-10 y llevaba consigo contenedores distintos a los descargados del primero. Ese pequeño detalle alteró toda la interpretación. Si el primer Warthog estaba dañado, ¿qué hacía un segundo allí? Y aún peor, si evacuaban algo crítico, ¿qué estaban dejando atrás? Para los analistas, las piezas se encajaron inmediatamente. El primer avión evacuaba personal o material de valor incalculable, mientras el segundo lo reemplazaba o entregaba algo igual de importante. Eso ya no era un accidente. Era una operación de contingencia. A las 08:10, radares venezolanos detectaron un eco gigantesco sobrevolando el área. Era un E-3 Sentry, el famoso avión de vigilancia aerotransportada de Estados Unidos, reconocido por su enorme domo de radar. Junto a él, múltiples ecos más pequeños, probablemente cazas furtivos F-35, patrullaban el espacio aéreo internacional. Esa combinación no es común, no aparece por capricho, y no se despliega en una simple emergencia. El mensaje era evidente, cualquier intento de interferir con la operación estaba condenado al fracaso. Estados Unidos había convertido el Caribe en una zona de exclusión aérea temporal. Horas después, técnicos venezolanos confirmaron algo inquietante. Sus sistemas S-300 y S-400 habían sufrido interferencias simultáneas provenientes del norte del Caribe. Las lecturas falsas se extendieron durante más de 20 minutos. Los operadores estaban viendo aviones fantasma, rutas imposibles, sombras electrónicas. Y lo más grave, todo ocurrió justo después de que el A-10 tocara tierra. Eso indicaba que la operación no era solo logística, era tecnológica. Era defensiva, era una demostración. Estados Unidos no solo estaba protegiendo al A-10, también estaba evaluando la velocidad de respuesta regional. Un analista colombiano lo resumió en una frase. Si el objetivo era probar la reacción de Venezuela, lograron evaluarla línea por línea. La revelación clave. A media mañana, un informe filtrado desde una agencia de inteligencia sudamericana mencionó una teoría escalofriante. El A-10 transportaba personal humano prioritario y material sensible desde zona caliente bajo amenaza creíble. Ese término, personal humano prioritario, solo se usa para agentes de inteligencia, científicos, activos críticos, desertores de alto valor o personal médico expuesto a riesgo extremo. Si esto era cierto, el aterrizaje fue literalmente una carrera contra el tiempo. Algo o alguien iba dentro del A-10 que no podía, bajo ninguna circunstancia, caer en manos equivocadas. 2 días antes del aterrizaje, se había registrado un movimiento inusual cerca de una instalación estadounidense en el Caribe. Drones desconocidos habían sobrevolado la zona en patrones erráticos. La base había elevado su nivel de alarma, y según fuentes no confirmadas, personal estadounidense evacuó a varios individuos en plena noche. Cuando se conectaron las líneas, la conclusión fue inevitable.
El A-10 estaba involucrado en la extracción de personal o tecnología que había quedado comprometida. El aterrizaje forzoso solo fue la consecuencia de algo que ya estaba ocurriendo detrás del telón. A las 13:00, Venezuela presentó una queja formal ante la Organización de las Naciones Unidas, acusando a Estados Unidos de violar su soberanía aérea. Cuba y Nicaragua apoyaron inmediatamente. Rusia emitió un comunicado expresando preocupación. China pidió moderación y claridad. Estados Unidos respondió con una frase seca. El aterrizaje se realizó en territorio aliado y por motivos humanitarios. No mencionaron al A-10. No mencionaron el bloqueo electrónico. No mencionaron los contenedores biológicos. Esa frase, tan calculada, dejó más preguntas que respuestas. A las 15:45, 2 helicópteros Black Hawk aterrizaron en la pista donde se encontraba el A-10 accidentado. Descendieron equipos médicos, personal armado y un grupo de técnicos especializados en recuperación de material clasificado. Una hora después, el A-10 fue remolcado hacia un hangar improvisado. En su interior comenzaron los trabajos de reparación acelerada. Y aquí hago el segundo llamado sutil solicitado. Pero antes de saber lo que descubrieron dentro del A-10, suscríbete al canal y quédate porque lo que viene ahora podría cambiar por completo la forma en que entiendes esta operación. El despegue inesperado. Poco antes del atardecer, contra todo pronóstico, el A-10 volvió a encender sus motores. Los técnicos habían trabajado sin descanso durante más de 8 horas. El fuselaje seguía dañado, pero el avión era nuevamente funcional. A las 17:22, el sonido grave del Warthog volvió a retumbar en toda la zona. Despegó con un ascenso lento, casi doloroso, acompañado por 2 Black Hawk que se elevaron a ambos lados. Su rumbo, norte absoluto. Velocidad reducida, escolta completa. La pista quedó en silencio. Pero el Caribe seguía ardiendo. En las siguientes 48 horas ocurrieron señales preocupantes en toda la región. Barcos mercantes reportaron fallas en sus sistemas de posicionamiento. Aviones civiles sufrieron desvíos automáticos en sus rutas. Sistemas de navegación satelital se vieron interrumpidos en varias zonas. Y pescadores denunciaron luces extrañas sobre el mar durante la madrugada. Expertos en guerra electrónica coincidieron. Estados Unidos había dejado rastros de interferencia deliberada, probablemente realizada por un EA-18G Growler o un F-35 configurado en modo de supresión de defensas. Era una operación doble, proteger la extracción y medir el impacto regional. La respuesta militar venezolana. Una semana después del incidente, Venezuela realizó ejercicios militares masivos en la costa oriental. Más de 40 aeronaves en el aire, sistemas de misiles en posición, buques de guerra en alerta y miles de soldados desplegados. El mensaje del general Padrino López fue contundente. No toleraremos más incidentes. Nuestros cielos y mares están protegidos. Pero en privado, los analistas sabían la verdad. El aterrizaje del A-10 había dejado al descubierto vulnerabilidades críticas del sistema de defensa venezolano. Informes independientes coincidieron en que la operación estadounidense fue rápida, precisa, silenciosa y ejecutada con total dominio del espacio electrónico. Algunos expertos la llamaron la advertencia silenciosa del Caribe. Un coronel retirado del Comando Sur lo resumió con una frase que se volvió viral. El A-10 no aterriza de emergencia así por nada. Cuando lo hace es porque alguien o algo extremadamente importante estaba en peligro real. Y todos los que tenían radares encendidos lo supieron. Conclusión: el Caribe volvió a la calma. Una calma tensa, frágil, artificial. Pero la región jamás olvidará aquella madrugada en la que un A-10 herido cayó del cielo, rodeado de silencio, contramedidas y secretos. Ni Venezuela, ni Cuba, ni ningún país del hemisferio quedó indiferente. Estados Unidos demostró algo sin decir una palabra. Puede operar en cualquier momento, incluso cuando algo sale mal, y puede proteger su carga a cualquier costo. Y si algo quedó claro esa noche, es que el poderío aéreo estadounidense sigue siendo una fuerza que nadie quiere provocar. Suscríbete al canal si te ha gustado el video y quieres ver más análisis exclusivos como este.